Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. 2 de julio, miércoles 2 de julio, estamos celebrando a el Señor de la Buena Esperanza en América del Sur. Bendiciones a todos, a todas en este día de gracia, una nueva oportunidad de su amor, de su presencia en el Señor. El Señor de la Buena Esperanza, bendiciones a todos los que hoy es día de su santo, hoy es día de sus cumpleaños, bendiciones. Escuchamos este canto en este día del Señor, día de su presencia santa y gloriosa que el Señor nos regala en gracia y bendición. Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento,
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la Buena Esperanza, una de las imágenes más populares de América del Sur, es la del Señor de la Buena Esperanza. Se encuentra en muchos templos, en numerosos hogares, y algunos se preguntan qué historia tiene esta imagen. La vamos a narrar para edificación de nuestros lectores. Sucedió en la ciudad de Quito, Ecuador, en tiempos de la colonia antigua. Antiguas tradiciones cuentan que un día apareció frente al convento de San Agustín una mula cargando con una enorme caja. Se detuvo frente a la portería del convento y de allí no se quiso mover. Cansado de tanto llevar su pesada carga, se echó por fin en el suelo. Manos caritativas le quitaron de encima la caja de madera y la guardaron en la portería. La mula desapareció y cuando nadie llegaba a reclamar aquel cajón, dispusieron a abrirlo y encontraron algo muy especial. En la misteriosa caja encontraron una imagen de Jesús vestido con un traje blanco como el que le mandó poner Herodes para pasearlo por las calles, con corona de espinas y una caña en la mano, y sentado como cuando recibió ultrajes de los soldados en la coronación de espinas. Era pues una imagen del tercer misterio doloroso del Rosario, un recuerdo de la dolorosa coronación y de las burlas de los soldadescos. Dejaron la imagen en el zaguán de la entrada del convento, y las personas que por allí pasaban empezaron a rezar allí, recordando la pasión y la muerte del Señor, y comenzaron a recibir favores muy especiales del cielo. Quisieron llevar la imagen a otro sitio, y por más que vieron hombres for- forzudos, quisieron llevarla. Al llegar a la puerta no fueron capaces de andar ni un paso más, y al volver a llevarla al fondo del zaguán, entonces ya no pesaba casi nada. Así que se dieron cuenta de que era ese el sitio donde debían de venerarlo, allí, a la vista de todos los transeúntes. Y sucedió que un pobre padre de familia estaba en situaciones desesperadas, en extrema pobreza. Lo iban a echar de la casa porque debía muchos meses de arriendo y además no tenía con qué dar de comer a sus hijos. A la imagen le había colocado los devotos unas sandalias de oro y le habían puesto en un sitio elevado, y estando en el atribulado hombre rezándole a nuestro Señor, pidiéndole que por su coronación de espinas que lo socorriera y lo ayudara a salir de tremenda situación. La imagen movió el pie derecho y le lanzó las sandalias de oro que tenía colocado en él. El, detu- el devoto sintió inmensa alegría y dándole mil gracias salió corriendo a una joyería a vender la preciosa sandalia y a conseguir así el remedio para la grave situación económica. Pero el joyero, que conocía muy bien de dónde venía tal sandalia, mandó llamar a las autoridades, los cuales pusieron preso al pobre hombre y le hicieron juicio por ladrón y sacrílego. Cuando ya le habían leído su sentencia de muerte por semejante robo tan grande, el entristecido reo pidió con gran fervor, antes de ser llevado a la plaza de ser para ahorcarlo, que le permitieran hacer una última visita a su querida imagen de Jesús de la Buena Esperanza, y le fue y se le concedió. Y cuando el sentenciado a muerte estaba de rodillas, rodeado de inmensa multitud de curiosos, rezándole ante la imagen del Señor de la Buena Esperanza, pocos momentos antes de ser llevado a la horca, la gente vio con estupor que la sagrada imagen le lanzaba la otra sandalia de oro
que le quedaba, la del pie izquierdo. Todos empezaron a gritar milagro, milagro. Las autoridades, al darse cuenta de que aquel devoto no lo había robado al Señor las sandalias, sino que la había recibido de él como regalo, lo soltaron y lo dejaron libre. Como los dos sandalias eran sagradas y se las querían dejar en los santos pies de la imagen, dispusieron cambiársela por unos pesos de oro y dejaron la balanza en uno de sus platos, colocaron las dos sandalias y en el otro empezaron a echar monedas de oro. Cada sandalia pesaba unos 2 kilos, pero sucedió que el otro lado echaron 4 kilos de monedas y 6 y 8 y la balanza no se movía. El agradecido devoto exclamó: con eso me basta, no echen ya más monedas, que el Señor ya solucionó mi amarga situación, y se fue contento a su casa libre y a pagar todas sus deudas y a vivir lleno de eterno agradecimiento hacia nuestro Señor. Desde ese día los milagros se fueron sucediendo de manera admirable. La, la que hace el milagro no es la imagen, que puede ser de yeso, de tela o de madera, sino la fe de los creyentes que al rezar a Cristo, que está vivo y glorioso en el cielo, y al recordar su santísima pasión y muerte, consigue de su gran bondad y generosidad lo más es lo que más está necesitando cada uno. Y sucedió unos años después que un sacerdote estaba pasando por situaciones extremadamente difíciles y no conseguía ninguna solución. Un día, al pasar por frente a la imagen de Jesús de la Buena Esperanza, oyó una voz que le decía: ¿y por qué no me pides a mí la solución para tus problemas? El angustiado sacerdote se arrodilló y le puso a suplicarle a Cristo Jesús que por la dolores de su coronación de espinas y por el ultraje que recibía al ser vestido de loco e insultado, le concediera la solución a sus problemas, y el milagro se obró de manera admirable y prodigioso. Desde ese día aquel sacerdote fue un gran propaga- propagandista de esta devoción. No nos dirá Jesús otro tanto: porque no me pides favores por medio de la coronación de espinas y por la humillación y ultrajes que recibí en mi gran y mi sagrada pasión. Jesús de la Buena Esperanza, ten misericordia de todos los que pasamos por momentos difíciles. Ven en nuestro auxilio y date prisa en socorrerme. De Jesús de la Buena Esperanza en Quito, Ecuador. Aquí tenemos esta imagen que nos regala el Señor en su presencia en la pasión dolorosa de Jesús. Así que todo lo que pidas, pídela por los méritos de su pasión dolorosa, y que el Señor asista a tu plegaria. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó a la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en los cerdos. Y él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron a los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los
cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, ¿qué nos dice hoy el Señor? Que Jesús va más allá del territorio judío, del territorio perteneciente a Israel. Se va a tierra de Gedarenos. ¿Por qué nosotros sabemos que es un territorio extranjero? Porque en Israel no vas a encontrar ningún huerco, ningún cerdo, ningún marrano, porque no es animal permitido, es un animal prohibido. Entonces, mirándonos que en el Evangelio nos habla de una piara que ellos custodiaban a los cerdos y los cerdos los hacían como que pastar, que comieran pasto. Entonces, en ese contexto miramos que la comunidad se sostenía de ese tipo de, de agricultores de cerdos. Y bueno, pues como ganadería, ¿cómo se le podría llamar? Piara de cerdos. Ok, el asunto está en que Jesús desembarca hasta allá. Y al llegar a la embarcación, pisar tierra, los endemoniados salen al paso de Jesús, salen a ese encuentro de Jesús y le gritan, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Miren cómo es que el demonio primero toma propiedad de la presencia del hijo de estos dos endemoniados y después suplica que no lo atormentes, porque Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y por eso miramos que estos dos endemoniados han sido posesos por el espíritu malo, porque tú y yo no sabemos equilibrar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Y sabes dónde el demonio siempre gana? En la imaginación. Pues tú estás enojado, estás enfadado, estás en una situación bravo, y lo único que el demonio hace es que en tu imaginación tengas una recreación, una amplificación, una magnificación de ese enojo. Con tu imaginación le voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y bueno, dentro de esa imaginación lo que vas a hacer es una situación de resentimiento. Un sentimiento lo hace resentimiento y muelas y muelas y muelas y muelas. Entonces la imaginación enseguida quiere o hacerte sentir abatido o deleitarte en el espíritu de la venganza. Entonces ahí es donde el demonio siempre ha tenido mucha ganancia, porque tú y yo alimentamos nuestro pensamiento de nuestra imaginación. Si estás en un deleite exquisito, amplio, tu imaginación sale al paso para recrearte, refortalecerte, revitalizarte y magnificarte ese deleite. ¿De qué forma, de qué manera, de qué actitud? Entonces el demonio, al momento de mirarnos en un espíritu de poseernos, por supuesto que no hay posesión, pero nos empieza a debilitar en la voluntad, nos empieza a debilitar en el principio formal, la educación nos empieza a debilitar en muchos ámbitos. Pero ante Jesús, Él ya está vencido, Él ya no puede hacer otra cosa. Vienes, dice aquí, vienes a atormentarnos
antes de tiempo, entonces esos demonios inmediatamente gritan. Los demonios le gritaron a Jesús: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate cómo matiza el aquí, porque el demonio tiene nada más un territorio, no puede tener amplitud. Y por eso el demonio, cuando hace sus aspavientos de gritar, miremos cómo los atributos del demonio es provocar miedo. Escúchate, dice aquí: dos endemoniados salieron a encuentro, fueron a su encuentro y eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por ahí. Entonces el demonio lo que primero hace es provocar miedo. Y cuando provoca el miedo, abarca más. Y aquí miramos que ese demonio ya había tenido dominio en esa localidad. Nadie pasaba por el camino porque sabían que esos dos endemoniados salían con mucha ferocidad a atropellar. Y bueno, pues tú estás en un lugar de oración, haces la oración y de repente alguien tiene ese espíritu de trastorno emocional y se vuelca y se vuelca y se vuelca. Y lo único que hace el demonio es quererte provocar miedo, desestabilizarte emocionalmente y hacer esos momentos de estrago el dominio, el dominio del pavor. Entonces gritan, salen al encuentro de Jesús, gritan: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y en esa situación, el demonio, sabiendo que ya está vencido, sabiendo que no puede hacer otra cosa, porque está enfrente del dueño de esas dos personas, dice dos endemoniados, del dueño de esas dos personas, le dice el demonio: si vas a sacarnos de aquí, mándanos. Fíjate cómo está la obediencia sublime de los demonios. Mándanos a ir a esos cerros. Mándanos a entrar en esos cerros. Y Jesús le dice: está bien. El demonio obedece a la supremacía de Dios en la presencia divina del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dice: le suplicaban a Jesús: si vienes a echarnos fuera. ¿Por qué? Porque no le pertenecemos a Él. Yo te pido que tengas algún conflicto, una dificultad, di en voz alta: en el nombre de Jesús te ato. Imaginación que solamente debe de actuar el Espíritu Santo en él. Porque si tú no atas la imaginación, estás retroalimentando el enojo, la venganza, el resentimiento, el desquite. Estás retroalimentando y dándole vuelta, y al rato estás enfermo del páncreas, del azúcar, de la vesícula, del tips nervioso. Ata tu imaginación. El demonio se siente acorralado y pide permiso: mándanos a entrar en los cerdos. Y está bien, Jesús le dice: está bien. Y en ese momento, estos salieron de ahí y los cerdos se precipitaron al lago. ¿Por qué? Porque los cerdos no tienen voluntad. Ellos viven en el instinto. Y en el instinto es una precipitación, un apuro, un tener prisa. Si tú te acuerdas, cuando tú y yo hemos dejado el instinto delante de nosotros, la sexualidad, el vicio, el placer, el apuro por comprar, ese instinto solamente es una precipitación, un apuro que nos lleva. Y estos cerdos se precipitan, se tiran al barranco, caen a la mar y por consiguiente ahí se despeñaron y se ahogaron. Cuenta el evangelista que eran más de 2000 cerdos, era una cantidad bárbara. Todos los cuidadores de los cerdos fueron a darle parte a la ciudad, a las gentes,
y al verlo le suplicaban a Jesús que se fuera de su territorio, que se retirara. Ellos perdieron la oportunidad de mirar la obra magnífica de Dios. Es más valioso las cosas materiales que el encuentro de la purificación de un alma. Y esas dos personas ya estaban limpias, ya estaban liberadas, pero no fueron reconocidas porque ellos perdieron pues esa situación. Siempre, siempre, siempre para poder tener una liberación vas a tener una pérdida. Y bueno, pues escuchamos en otro texto del Evangelio de San Mateo que una familia se acompañaba de una niña que leía la suerte y leía la suerte y ganaba, tenía buenas ganancias. Cuando leía la suerte, ellos adquirían un beneficio. Pero pasó Jesús a su lado, le expulsó el demonio y ellos se sintieron mortificados en su beneficio. Y así nos pasa con el demonio. El demonio siempre nos va a querer gratificar con el fin de perder la gracia. Y eso es el negocio del pecado. El pecado es una gratificación de muchas cosas, pero el punto es perder la gracia. Así que hoy te pido que nos miremos en este evangelio, porque cada día que nosotros vamos escuchando la palabra, es mirarnos, es medirnos con su mensaje y tener ese espíritu del Señor. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz miércoles para todos. Dios los bendiga. A todos los cumpleañeros, las cumpleañeras. Bendiciones en el Señor.